Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, estamos en el proceso, ¿no? Dos lecturitas. Hay dos grupos. Unos que están leyendo el universo de Dante Alighieri y los otros están revisando historia del álgebra renacentista. Suena emocionante, ¿sí o no? Una maravilla. No, tremenda historia. Bien, hablemos de eso un poquito. Yo sé que llegué hasta la Edad Media, yo esperaba más historia, pero la historia es muy extensa, entonces lamentablemente no creo que lleguemos tan lejos como para hablar de mucha química en la historia, digamos, seria, ¿no? Porque eso empieza como por allá en ¿qué? ¿1800? Como en 1700, 1800, muy seria. Aunque, bueno, no, en 1600 pues está Robert Boyle y esta gente, ¿no? Esa gente es importante. Pero, pues digamos que lo vamos a dejar ahí en la parte histórica, porque quiero retomar otra faceta. Y de hecho yo hoy venía pensando también hablar un poco sobre la cuestión de la literatura en la ciencia, ¿sí? Es decir, revisar ya, o empezar a revisar ya contenidos de carácter literario que nos acerquen a la ciencia, ¿sí? Hay libros clásicos, hay libros bien tradicionales, empezando por los viajes de Julio Verne. ¿A dónde quieren ir? Al centro de la Tierra, a la Luna, ¿cierto? Viaje submarino. ¿Cuál? El globo en 80 días. Bueno, en fin, chévere, ¿no? Ese es un libro interesante porque tienen, esos libros son interesantes porque tienen mucha ciencia ficción. Entonces, nos toca irnos a viajar allá. Yo quiero Mary Shelley. Yo quiero que hablemos de Mary Shelley porque es que ese libro es muy serio, ¿sí? Primero porque tiene su componente científico y segundo porque tiene un componente ético-moral muy grosero, ¿sí? Entonces, eso toca revisarlo. Pero también quiero mirar libros que nos metan en las matemáticas como El tío Petros y la cobertura de Goldbach. Hay algunos así como El hombre que calculaba. ¿Ustedes sí leyeron El hombre que calculaba en el colegio? ¿No? De Malbataján, ¿sí? Eso, ¿no? Y que la repartición de los camellos y que venga un camello y salí con camello. ¿Se acuerdan o no? Ese libro es interesante. Ese es un librazo. Hay uno que se llama Alicia en el País de los Números. ¿Lo han oído? De Carlo Fravetti. Ese es interesante. O El diablo de los números. Aunque eso es más infantil, ¿no? Pero es interesante. El diablo de los números, que es de Hans Magnus Kaiser Hamburger. Sí, ese tipo. Es que el nombre es re bravo. Sí. Entonces también es interesante. ¿Listo? Entonces nos toca revisar esas cosillas. Quiero escuchar entonces qué han leído los libros que llevamos y por qué tan motivados o qué pasó con Dante. Empecemos con Dante, a ver, o con el álgebra. Aquí veo gente motivada con el álgebra. Quiero hablar de álgebra. Hable de álgebra. Pues me acuerdo de que hubo como 3 épocas de la álgebra: la retórica, la sincopada y la simbólica. Entonces la retórica utilizaban como enunciados literales. Entonces era como si un hombre tiene 100 camellos, si un hombre agrega 100 camellos más a los que tiene y le suma otros 900, queda con, no sé, 40.000 camellos. Entonces, ¿cuántos camellos tenían? No sé. Algo así. Sí, ok. Y el ejemplo lo ponían con un traficante de camellos. Luego pasan a la libra sincopada, que es cuando utilizan abreviaciones. Entonces, de Luca Pacelli, no sé cómo se pronuncia. Entonces estaba, para el más utilizaban pi, para el pi, y es una p. Para el menos era meno y era una n. Para la raíz era radix y tenía rx. Y la raíz podría ser con una u, que era de universal, o w, de universalismo. Co para cosa, que era la x, c para celso, No me acuerdo. Sí. que era la x al cuadrado. U para cubo, de x a la 3, y el u para los números enteros, no me acuerdo, pero el u era de unos números. Y luego pasan a la regla simbólica con
Fabio, no. No me acuerdo. ¿Se no es con Vieta o eso es antes? Vieta, sí. Con Vieta, ¿no? Vieta, Francois Vieta, creo. y un inglés tenía el apellido con H. No me acuerdo. Y era la algebra simbólica, entonces ya empiezan a utilizar letras. Primero Vieta utiliza mayúsculas. Las vocales eran para las incógnitas y las consonantes para las que ya se habían dado. Constantes, Las no constantes. las conocía así. Y luego llega el inglés y las cambia a que se usan esas minúsculas. Y ya. Bueno, miren que de todas maneras, es que, bueno, la gente, a veces uno estudia álgebra, pero uno no sabe, pues no sabe, digamos, cómo es como el proceso histórico, ¿no? O sea, si uno ya va a hacer álgebra, de hecho, cuando uno mira el álgebra de Baldor, pues Baldor le dice a uno, mucho gusto. No sabemos quién es, porque incluso a veces siempre uno cree que es el de la portada, y luego jugando con eso, entonces empieza, bienvenidos, vamos, expresión algebraica, monomio, tal, binomio, coeficiente, índice, subíndice, exponente, ¿me van a entender? Parte literal, nos vemos, pero casi nunca hay historia, pero hay que aplaudirle algo, por ejemplo, al libro de Baldor, y es que el libro de Baldor tiene historia. ¿Lo has visto? Al menos le mete un pequeño componente histórico que son los pies de biografía, bueno, no sé, pies de imagen, creo que sí, de los diferentes personajes de las matemáticas. Es raro, ahí aparece Einstein. Siempre me he preguntado por qué puso Einstein ahí. Así. Bueno, no sé si han visto que ahí está Einstein, ¿cierto? Bueno, es raro. Digamos, porque pues, su aporte es muy de la física, pero no de la matemática, porque es que si ustedes miran la línea de personajes que hay en el álgebra, esa línea de personajes que hay en el álgebra no es una línea de físicos, casi todos son que matemáticos. Me parece que el único colado es Einstein que es físico. Newton es físico, pero pues ustedes saben que es matemático porque el cálculo diferencial y todo el asunto, ¿sí me entienden? Pero el Einstein está ahí como, bueno, puesto. Pero es un intento chévere, pero siempre que no estudia álgebra a nadie le importa la historia del álgebra, ¿sí? Buenas, bienvenidos a clase de álgebra. ¿Sí o no? Y empiezan, x cuadrado más 3x cuadrado. Profesora de inglés, colabórenos ahí. Hágale, profesora, bóteme un dato. O profesora ya. X cuadrado más 3x cuadrado, hágale simplemente que no pasa nada. Bóteme un dato. El profesor de biología, el profesor de sociales, encantadores, aquí los veo emocionados, inspirados. ¿Cómo así que no me acuerdo? No, ¿cuánto da eso? Yo no estoy preguntando cuánto vale X, sino cuánto da esa vuelta. Pero no tiene claro qué significa la X. A nadie le importa la X, ¿eh? Miren. Yo no sé por qué me fui para allá, pero me voy para allá y vuelvo. Vuelvo porque es con la historia. Yo no sé por qué resulté enseñando álgebra, discúlpenme. A ver, es que eso es lo triste, ¿sí? Que la gente fue, comió, sufrió y luego volvió. Y después de volver uno dice, parce, le hicieron tanto daño, lo sufrió tanto y no sabe qué pasó. ¿Me van a entender o no? Entonces uno dice, esto da lo que tiene que dar. ¿Sí o sea, harto, ¿sí o no? Claro. Miren por ejemplo cómo es el álgebra para hablar de álgebra y por qué este curso me encanta, es porque puedo hablar de lo que me dé la gana. Miren esto. Vamos a sumar caritas felices. Bueno, esta es carita feliz. Esta es una carita feliz. Más 3 caritas felices. Profesor de inglés allá. Carita feliz más 3 caritas felices. ¿Cuántas caritas felices? 4 ¿qué? Listo, ya. Eso es álgebra. Qué maravilla. Pero como a uno le enseñan x cuadrado, uno se embala. Ya eso es álgebra. Estos son solo nombres. ¿Estamos o no? Como suma, ¿no? Como suma, pilas. Ya en otras operaciones, de pronto el exponente es relevante y no sé qué. Pero aquí no. Aquí es una cara feliz más 3 caras felices. 4 caras felices. Pues sí, porque es este tipo y este tipo son iguales. ¿Se me entienden o no? Son xilófonos cuadrados. Por lo tanto, pues da xilófonos cuadrados. ¿Lo van a entender o no? No es difícil. Y me pone nervioso que no sepa, ¿sí ven? Porque es realmente muy fácil, muy del sentido común. Pero uno siempre enseña en álgebra, no sé cómo. Uno nunca sabe para qué sirve la X. Pero bueno, ahí está la X, ¿sí o no? Ese es un problema serio.
Vean que es un problema serio, profesores. Profesores, es un problema serio. Estoy seguro que cuando enseñe química también va a pasar, ¿sí o no? Entonces uno ve un C y otra C y entonces le van diciendo, no, eso es un carbono. Cabrón, ¿qué es eso? C cuadrado, o C2, tal, no sé qué. CO2. La gente queda completamente que... Miren, nuevamente uno entiende, ¿no? Y luego uno se atreve y dice, no, miren, este es un aromático, miren este éter, miren no sé qué. La gente a veces no le está entendiendo a uno, que uno completamente que entiende. Así como en física. Uno dice, entonces, por lo tanto, el principio de incertidumbre de Heisenberg y todos así. Ay, este man, ¿qué acaba de hacer? ¿Me entienden? Es difícil. Educar es muy difícil. Y esta es la prueba. Porque ¿cuántos años duraron dándole a esa vaina? Por lo menos 2. Octavo y noveno. Pero lo único que uno se acuerda es del man, del álgebra, del turbante. ¿Sí o no? Pero chévere, por eso es que es chévere saber historia del álgebra. De pronto uno así comprende la practicidad del álgebra. Esto es demasiado práctico. El álgebra es un salto tan grande respecto a la aritmética. ¿Qué tan grande es el salto del álgebra respecto a la aritmética, profesores de física? Oye, es como inglés, ¿no? Yo no hablé de inglés, pero enseñar inglés debe ser un infierno, ¿sí o no? Uno ahí, pero papito, y él ya está cansado de decirle que se pronuncia, no sé, espere porque ahí con este que mal inglés no puedo decir cualquier cosa, ¿sí? No sé, how are you, ¿cierto? Y el man ahí, how you, no, pero cabrón, ¿se va a entender o no? Eso debe ser una, ¿ah? Es you. Ah, pues sí, eso, you. El profesor me acaba de mirar. ¿Así sí me entienden? Es que ese es el reto, o sea, enseñar es hardcore, ¿o no? Hardcore. Pero, y por eso es que yo creo que ustedes lo han vivido con sus profesores de química geniales, con sus profesores de biología geniales, con sus profesores de ciencias sociales geniales, que a veces saben tanto pero que no le enseñan a nadie que nada, güey, no pasa nada, uno queda como Wiseman y reteso, sí, pero para él solo contra el tablero. Eso es triste, eso es triste. Por eso es bueno saber historia del álgebra. Cuando enseñen álgebra, cuenten un poquito de historia. Ya tienen aunque sea un libro ahí como para decir, no, mire, un tal Francois Vieta. De hecho, Vieta, a mí me aterra, yo a veces digo, no, que Francois Vieta ya se van a graduar de física y tal, y uno dice, no, Francois Vieta, ¿quién es ese? Es un tipo re importante, re importante. Aló. Yo iba a decir precisamente eso, que pues, por lo general los profesores así, pues, fórmulas, ecuaciones, pero no van más allá de eso, ¿sí? Entonces este libro tiene un contenido cultural e histórico importante, ¿no? Y me resulta motivante, ¿sí? Digamos en mi caso, estudiante de licenciatura en física, me resulta motivante y pienso que a la hora de abordar un curso así, digamos, de álgebra es importante hacer una contextualización histórica. Sí, claro. Y es que de hecho, en casi todo proceso uno debería hacer una contextualización histórica. Obviamente depende pues también de qué temas son, pero siempre es importante. No sé, por ejemplo en biología uno va a enseñar la célula, ¿no? Buenas tardes niños, vamos a hablar de la célula. La célula es... Cabrón, bueno, si la célula es, pero de pronto sería chévere decirle al man, no, mira, lo que pasa es que hace unos años está no sé qué fulano y pensaron en esto y entonces pues parece ser que los animalitos o las plantas o lo que sea están formados con unas estructuras básicas que tiki. Obviamente ya hacen analogías con los bloques, bueno, no sé, ¿se va a entender? Pero si uno inicia como muy ¡pum!, termina siendo dogma siempre. Porque ustedes han practicado un dogma bárbaro, ni siquiera lo duden. Así que no vayan a dogmatizar a esos guaches, o traten de no hacerlo. Obviamente no es fácil. Obviamente no es fácil, porque uno ya está muy formado en la línea como tal, ¿sí? Entonces, tener cuidado. Claro que yo me acuerdo que en mi colegio la profesora más bárbara para enseñar, la más antipedagógica y antididáctica era la de química. Parce, esa señora era solo violencia. ¡Pasa el tablero! Ya había puesto una estructura. Decía, este es un isómero. ¿Qué tal? Y yo, puta. Isómero es que se parecen. Isómero, bueno, depende, que isómero óptico, que isómero geométrico, que no sé qué. Yo. Y allá, no, y entonces, tú, a la cara. Y esa señora empezaba, ya les enseñé, que no sé qué. Uy, lo que sí, eso de química, pesado. Bueno, listo.
Chévere, chévere, chévere que los motive, eso es lo importante, que el libro motive. Igual, te da presente que, pues bueno, averiguaron un poco sobre el autor, ahí algo decía sobre el autor. ¿Listo? Yo como bastantes cosas en la pedagogía, para Colombia, hizo varios aportes importantes tipo, en cuanto a eso. Sí, de hecho, ese señor es vasco, ¿no? Este señor era, digamos, compañero o amigo de un profesor que dictaba clase acá, un muy buen profesor que tuvimos que se llamaba Alfonso Suárez. No sé si de pronto estas nuevas generaciones hayan visto alguna vez al tipo. Y esa gente trabaja mucho lo que es las estructuras de pensamiento, líneas de pensamiento, pedagogía. Pero si vieron la formación del man pues tiene un alto componente de formación en filosofía, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Teología, por algunas cuestiones, y dictó clases en diferentes universidades del mundo. Es bien interesante. Esto, ¿qué más hubo con el álgebra renacentista? No hubo interacción con el álgebra renacentista. Una curiosidad, ¿cómo decían que esas expresiones matemáticas que utilizan en el tablero eran más algoritmos? ¿No trataban así como ese tipo de algoritmos? Que yo les comentaba la vez pasada que había unas disputas ahí entre procesos, digamos, operativos del abaco y todo eso, y los procesos de los algoritmos algebraicos y eso. Y eso es una parte de la evolución o el proceso de evolución de la, digamos, del álgebra en la historia. Hay como varios conflictos que se armaban, digamos, entre los abaquistas y los otros que no me acuerdo cómo se llaman, o cuando hacían las competencias matemáticas, que por eso no se divulgaba, para poder ganar las competencias y ganarse la plata. Chévere, ¿no? Sí, pues es que lo que pasa es que es distinto a lo que nosotros vivimos ahorita, ¿no? Porque es que ahorita estas cosas son profesiones, ¿no? Entonces ya, pues matemático, físico, tal. En esa época la gente no hacía eso porque tenían un título que les permitía ser físicos o matemáticos. La gente solo lo hacía por una cosa, porque podían. ¿Sí? De pronto había un man que tenía Lucas, que la familia, la vida, seguramente eran nobles, ¿sí? Porque a veces la gente uno dice, no, pero es que ese Newton, es que ese tal. No, esa gente tenía platica o de alguna manera guerrearon la platica, ¿me entienden? Entonces solo podían hacer una cosa, ¿qué? Ciencia, rayar. Usted no, usted viene acá 5 años, guerrea y luego va a trabajar. Entonces, y luego le dicen a usted que es ser un genio publicando 36 artículos al año de no sé qué isómeros, de carbonos no sé dónde. ¿Sí lo ven o no? Una locura. Mientras que esos tipos no, viven tranquilos, ¿sí? Pero entonces la ciencia ahí tiene unas dinámicas distintas, ¿sí? Por ejemplo, están ese tipo de competencias públicas, incluso hay divulgadores de la ciencia, tipos que van de villa en villa comentando sobre cosas, haciendo historias. ¿Ahorita qué? Eso ya no se ve, ¿o sí? Uno lo único que ve es en el planetario que llevan a un par de locos allá y hacen una conferencia, todo muy formal, muy riguroso, ¿sí me entienden? Pero les falta esa componente de, no sé, que más va en la calle así, ve un grupo de niños, como esos que ahorita hay unos tipos aquí en Colombia que llevan unos libros en una burrita y van y le enseñan a los niños y los educan, de ese tipo estoy hablando, ¿sí me entienden? Que es muy distinto a la educación formal, o sea, lo de siempre. Eso se sale del paradigma y eso es interesante. Eso es interesante. En esa época eso era más común, eso era más regular. De hecho hay algo chévere hablando de la matemática y hablando de la Edad Media. En la Edad Media pasa algo muy chévere y es, la gente es re empírica y es severo, porque el mundo necesita eso, ¿sí? Lo que pasa es que los griegos, es como todo en la vida, todo en extremo es que malo. Entonces los griegos eran unos manes así, inspirados, todo era pensar, bueno, filosofía, tal, ¿me entienden? Bacano, porque los manes rompieron una estructura de pensamiento que tenían los pueblos antiguos, que era muy pragmática, entonces dieron como un punto de vista, una alternativa de conocimiento, pero entonces el problema de los griegos fue que los manes pensaron que el único conocimiento válido era ese, que se pensaba, o sea, eran muy idealistas, ¿sí estamos? De hecho, para ellos, hacer algo práctico era como una vergüenza, ¿sí? Por ejemplo, Arquímedes de Siracusa, que el man hizo varios inventos y varias cosas, varios instrumentos, parece ser que el hombre ocultaba eso para que la gente no supiera que el man había hecho cosas prácticas. Porque el objetivo de la matemática no era que fuera práctica, era un arte, era para gente
que estaba inspirada, gente que estaba más que en un nivel distinto, ¿sí? Que no era del pueblo, por decirlo de alguna manera, aunque suene feo, ¿sí? Entonces miren que en la Edad Media, como se rompió ese esquema, porque pues los griegos, los romanos perdieron, entonces perdió esa línea de pensamiento. ¿Qué empezó a aparecer? Una línea de pensamiento pragmático. La gente estaba aquí, así, supongan bueno, que las ciudades no eran tan grandes, digamos en un feudo, ¿sí? Y el tipo está ahí y el hombre tiene un problema, no sé, se le dañó la cerca. El man dice, tengo que desarrollar algo para arreglar la cerca. Y en ese proceso, en la Edad Media, los tipos desarrollaron fue pura ¿qué? Técnica, pura ¿qué? Tecnología. De hecho, yo leía que es muy fuerte porque en la Edad Media la tecnología, el conocimiento tecnológico era mucho más avanzado que el conocimiento científico. Es más, el conocimiento tecnológico era más avanzado que el conocimiento de los científicos en ese momento. ¿Se va a entender? O sea, no es como ahora, que la tecnología está a nivel de la ciencia, incluso la ciencia mueve a la ¿qué? A la tecnología. No, ahí la tecnología no era todo porque, por ejemplo, solo un detalle, la gente araba la tierra, ¿cierto? Y entonces, digamos la estructura que ara la tierra, bueno, no sé cómo se llama, arado, ¿será? Sí, arado. No, eso tiene un nombre especial, ¿cierto? Pero no es la hoz, no es una hoz, pero cuesta en el cosito. Bueno, arado. Murió Arador, busquen Arador. El caso es que esa estructura era en madera, pero obviamente con el tiempo eso se partía. Y solo porque a un loco dijo, oiga, venga, güey, ¿por qué no ponemos esa estructura de manera metálica, ¿cierto? Con hierro, ¿sí? Entonces ese detalle que parece una tontería, y no lo es, porque evidentemente eso hace que las tecnologías agropecuarias crezcan. De hecho, la gente lo que se aprende a hacer en la Edad Media es